2.9 Recortadores. Existe una gran variedad de redes de diodos llamadas recortadores, que tienen la habilidad de recortar una porción de la señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de onda alternante. El rectificador de media onda de la sección 2.7 es un ejemplo de forma más simple de recortador del diodo, una resistencia y un diodo. Dependiendo de la orientación del diodo, la región positiva o negativa de la señal de entrada es recortada. Existen dos categorías generales de recortadores: en serie y en paralelo. La configuración en serie se define como una donde el diodo está en serie con la carga, mientras que la variedad de paralelo tiene un diodo en una rama paralela a la carga. En series. La respuesta a las configuraciones en serie de la figura 2.69a ante una variedad de formas de onda alternantes de la proporción de la figura 2.69b. Aunque primero se introdujo como rectificador de media onda, no hay límites en el tipo de señal que se puede aplicar de un recortador. La adición de una fuente de DC, tal como la que se muestra en la figura 2.7, puede tener un gran efecto sobre la salida de un recortador. Nuestra discusión inicial estará limitada a los diodos ideales, con efecto de BT reservado para un ejemplo concluyente. No hay un procedimiento general para la analización de redes como las del tipo de la figura 2.70, pero no hay algunos aspectos para tener en mente conforme usted trabaja en busca de una solución. 1. Hago un esquema mental de la respuesta de la red basada en la dirección del diodo y de los niveles aplicados de voltaje. Para la red de la figura 2.70, la dirección del diodo sugiere que la señal BI debe ser positiva para el encendido. La fuente de DC además requiere que el voltaje BI sea mayor que V volts para encender el diodo. La región negativa de la señal de entrada está presionando al diodo hacia el estado de apagado, apoyando además por la fuente de DC. En general, por lo tanto, podemos estar seguros de que el diodo es un circuito abierto por la región negativa de la señal de entrada. 2. Determina el voltaje aplicado, voltaje de transición, que causará un cambio en el estado del diodo. Para el diodo ideal de la transición entre los estados ocurrirá en el punto sobre las características donde VD sea igual con 0 volts e ID igual con 0 amperes. Al aplicar la condición de ID igual con 0 volts y VD igual con 0 amperes, a la red de la figura 2.7 se le dará como resultado la configuración 2.71, donde se reconoce que el nivel de VI que causará una transformación en el estado es VI igual con V de volts. Para un voltaje de entrada mayor que V volts, el diodo se encuentra en un estado de circuito cerrado, mientras que para los voltajes de entrada menores que V volts, este está en el estado apagado o de circuito abierto. 3. Estar conscientes continuamente de las terminales definidas y de la polaridad de V0. Cuando el diodo está en el estado de circuito cerrado, como lo muestra en la figura 2.61, el voltaje de salida V0 se puede determinar mediante la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff en la dirección de las manecillas del reloj. VI menos V menos V0 va a ser igual a 0, dirección de las manecillas del reloj. Por lo tanto, V0 igual con VI menos V. 4. Puede ser útil dibujar la señal de entrada por encima de la salida y determinar la salida de valores instantáneos y de la entrada. Entonces, es posible que el voltaje de salida pueda dibujarse con base en los puntos de datos resultantes de V0, como se muestra en la figura 2.73. Tener en mente que para un valor instantáneo de VB, la entrada puede tratarse como una fuente de DC, de que el valor y la correspondiente valor de DC de la salida determinada. Por ejemplo, en VI igual con VM para la red de la figura 2.70. La red a analizar aparece en la figura 2.64. Para VM mayor a V, el diodo se encuentra en el estado de circuito cerrado y V ser igual con VM menos V, como lo muestra en la figura 2.73. En VI igual con V, los volts cambian de estado. En VI
igual con Bm, B0 igual con 0 volts. Y la curva completa para B0 puede dibujarse como lo muestra en la figura 2.75. Ejemplo 2.20. Determina la forma de onda de la salida de la red 2.76. Solución. La experiencia pasada sugiere que el diodo se encontrará en el estado de encendido para la región positiva de BI, especialmente cuando notamos el efecto de ayuda de B con 5 volts. La red entonces aparecerá como se muestra en la figura 2.67 y B0 igual con BI más 5 volts. Al sustituir ID igual con 0 en BD igual con 0, para los niveles de transición obtenemos la red de la figura 2.78 y BI menos 5 volts. Para BI más negativos que menos B volts, el diodo entrará en su estado de circuito abierto, mientras que para voltajes más positivos que menos 5 volts, el diodo se encontrará en el estado de circuito cerrado. Los voltajes de entrada y de salida aparecerán en la figura 2.79. El análisis de las redes recortadas con entradas de onda cuadrada es realmente más fácil que para entradas senoidales, debido a que solo se debe considerar dos niveles de voltaje. En otras palabras, la red se puede analizar como si tuviera dos entradas de DC, con la salida resultante con B0, graficada dentro de un marco apropiado de tiempo. Solución. Para BI igual con B volts, resultará de la red de la figura 2.81. El diodo se encontrará en el estado de circuito cerrado y B0 igual con 20 volts, más 5 volts igual con 25 volts. Para BI igual con menos 10 volts, resultará la red de la figura 2.82 mediante la colocación del diodo en el estado apagado, y B0 igual con IRR igual con 0R igual con 0 volts. El voltaje de salida resultante aparecerá en la figura 2.83. Observe el ejemplo 2.21, que el recortado no solo recorta 5 volts de la amplitud, sino que levanta el nivel de DC de la señal por 5 volts. En paralelo. La red de la figura 2.84 es la más simple de las configuraciones de diodos en paralelo, con las salidas para las mismas entradas de la figura 2.69. El análisis de las configuraciones en paralelo es muy similar a las aplicadas en las configuraciones en serie, como lo demuestra el siguiente ejemplo. Ejemplo 2.22. Determine B0 para la red de la figura 2.85. Solución. La polaridad de la fuente DC y la dirección del diodo sugieren fuertemente que el diodo estará en el estado encendido, para la región negativa de la señal de la salida. Para esta región la red aparecerá como señal en la figura 2.86, donde las terminales definidas para B0 requieren que B0 sea igual con B igual a 4 volts. El estado de transición se puede determinar a partir de la figura 2.87, donde la condición ID igual con 0 amperes cuando BD igual con 0 volts ha sido impuesta. El resultado es BI transición igual con B igual con 4 volts. Dado que la fuente de DC obviamente se encuentra presionando el diodo para permanecer en el estado de circuito cerrado, el voltaje de entrada debe ser mayor a 4 volts para que el diodo se encuentre en el estado de apagado. Cualquier voltaje de entrada menor a 4 volts dará como resultado un diodo de circuito cerrado. Para el estado del circuito abierto, la red aparecerá como se muestra en la figura 2.88, donde B0 igual con BI, al completar el dibujo B0 como resulta la forma de la onda en la figura 2.89. Para examinar los efectos de BT, el voltaje de salida, el siguiente ejemplo especificará el lugar del diodo ideal equivalente en un diodo de silicio. Repite el ejemplo 2.22, empleando un diodo de silicio con BT igual con 0.7 volts. Solución. El voltaje de transición se puede determinar primero aplicando la condición ID igual con 0 amperes, cuando BD igual a BD igual con 0.7 volts y obteniendo la red de la figura 2.90.
Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla de salida de direcciones de las manecillas del reloj, encontraremos que BI más BT igual menos B igual con 0. BI igual con B menos BT igual con 4 volts menos 0.7 volts igual a 3.3 volts. Para los voltajes de entrada mayores que 3.3 volts, el diodo será un circuito abierto y B0 igual con BP. Para los voltajes de entrada menores a 3.3 volts, el diodo estará en estado encendido y dará como resultado la red la figura 2.99, donde B0 igual con 4 volts menos 0.7 volts igual a 3.3 volts. La forma de onda de salida resultante está en la figura 2.92. Observe que el único efecto de BT fue el de la caída de nivel de transición de 4 volts a 3.3 volts. No hay duda de que al incluir los efectos de BT complicaríamos un poco el análisis, pero una vez que el análisis sea encendido en el diodo ideal, el procedimiento incluyendo los efectos de BT no habrá tal dificultad. Resumen: una variedad de recortadores en serie en paralelo con la salida resultante. Para la entrada senoidal se proporciona en la figura 2.93. En particular, observen la respuesta de la última configuración, con su habilidad para recortar una sección positiva y una negativa, como lo determina la magnitud de las fuentes de DC.